Bueno, ¿qué tal? Hoy me toca a mí, hago doblete, así que Marco, después hablamos del sueldo, ¿no? ¿No? Nada, me alegro mucho de estar con vosotros. Hacía tiempo que no venía, las vacaciones son muy buenas, uno viene más fuerte, no vamos a decir más gordito, uno viene más fuerte, ha reforzado, ¿no? en este tiempo de descanso y viene con fuerza, pero se echa de menos, ¿no? Siempre se echa de menos la iglesia, estás tranquilo, pero siempre está en tu mente los hermanos, el tiempo de comunión, el tiempo de los domingos, el tiempo de oración, en fin, que se echa de menos, pero a todos os he visto, ¿eh? por cada vez que habéis predicado, cada vez que habéis dado los mensajes. Y la verdad que yo me he alegrado bastante en este tiempo donde me he llenado de gozo con el tema de los mensajes, de estos ejemplos de la fe. Al título de este mensaje le he puesto la fe que es probada, como se prueba el oro, ¿no? Es probada por el fuego. Y mirando cada uno de vuestros mensajes, he disfrutado tanto. En la palabra le llaman héroes de la fe en algunos textos. Son ejemplos de fe cuyo nombre Dios ha querido dejarnos ahí escrito, ¿vale? Reflejado en su palabra para nuestro gozo y para nuestra edificación. Y digo gozo porque al final, si te pones a ver cada mensaje que habéis dado, por lo menos a mí, ¿no? A mi vida, he visto que el gran protagonista de estos ejemplos de fe ha sido Dios siempre. Repito, el gran protagonista de todos estos ejemplos, detrás de todos ellos, ha estado Dios. Por eso estas canciones, ¿no? El Señor ha estado inmerso en cada una de las vidas de estos ejemplos de fe, de estos héroes de fe, y el Señor ha querido dejar su nombre escrito en la palabra para que nosotros disfrutemos de ellos, disfrutemos de sus vidas, disfrutemos de cómo el Señor ha estado detrás de cada uno de ellos. Porque Hebreos 12:2, un poquito más adelante de los textos que estamos leyendo de Hebreos 11, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, el protagonista y consumador de la fe. Porque es Jesús, porque es Dios mismo, el autor, ese protagonista y consumador de la fe. Quiero decir con ello que nuestro Dios, o por lo menos lo que os estoy diciendo, ¿no? Nuestro Dios ha estado detrás de cada una de esta historia y se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer. El Señor ha dado a conocer su vida, ¿no? Ha dejado ver su carácter, ha dejado ver su deseo de intimar con el ser humano, ha dejado ver su deseo de ser amigo, su deseo de amarnos, ha dejado ver sus emociones. Ahora lo veréis, pero ha dejado ver sus emociones, relacionándose con cada uno de estos personajes y también con vosotros y conmigo. El Señor se deja ver. Dios ha estado inmerso en todas, ha estado sumergido en todas y cada una de estas historias y se ha entregado en cada una de ellas, que también es importante. Por ello nos gozamos. Nuestro Dios se ha implicado hasta mancharse las manos con el barro, ¿no? Como alfarero que es. Se ha implicado hasta mancharse las manos con el barro. Había un ejemplo que escuché, no recuerdo dónde lo escuché, a lo mejor no sé si ha sido aquí, pero había un ejemplo cuando el Señor creaba los cielos y la tierra allí en el principio. El Señor le dijo al vacío que creara la materia. El Señor le dijo a esa materia que se incendiara para que fuera luz para nosotros. El Señor le dijo a la tierra que se ordenara y se ordenó. El Señor le dijo a la tierra que de ella saliesen plantas y animales y así fue. El Señor le dijo al mar que de ella salieran los peces y todos los habitantes del mar y así fue. Pero el Señor, cuando llegó al ser humano, no dijo, sino que se dijo a sí mismo, hagamos, o sea, se implicó de otra manera, hagamos a este ser que vamos a crear a nuestra imagen y semejanza, y se implicó y se manchó las manos y nos creó y se implicó y se sumergió en cada una de nuestras características, de nuestra morfología, y se ensució las manos con el barro. Pero es que el Señor se ha seguido ensuciando las manos con un barro que ahora está roto, que está enfermo y que está sucio. Y se sigue implicando, y se sigue sumergiendo, y se sigue entregando. Que es que esto es grande, ¿no? Y es maravilloso.
Como decía, el Señor ha dejado ver sus emociones en cada uno de los mensajes que habéis dado, ¿no? Se habló de la fe del centurión y dice que Jesús se maravilló. O sea, ya está enseñando el Señor que se maravilló por la fe del centurión. También pensaba en estos días en la fe de aquella mujer cananea, donde el Señor se sorprendió. Oh mujer, grande es tu fe. También tenemos esa fe de Abel que vimos derramándose ante Dios con su ofrenda, sabiendo que necesitaba la justificación de Dios, ¿no? Y Dios se gozó en esa ofrenda. El Señor se gozó. Vimos la fe de Enoc, que vivió por fe, que caminó junto a Dios y que dice la palabra que le fue agradable. O sea, fue agradable para el corazón de Dios y se admiró por aquella fe y por aquella manera de vivir. También tenemos la fe de Noé, que se habló también en estos días atrás, ¿no? Una fe en lo que no podía haber. Una fe en lo que no podía haber, en lo que estaba por suceder. En un plan de salvación, dice la palabra, hallando gracia a los ojos de Dios. Entonces el Señor aquí en todo nos está mostrando sus emociones. Se ha emocionado con cada una de estas personas. Se ha emocionado con la fe de cada uno de ellos. La fe de Abraham, ¿verdad? También. Que hoy hablaremos también un poco, porque la fe que hoy vamos a hablar es la fe de Sara, de su mujer. Pero necesito que veamos a los dos, que veamos el matrimonio en conjunto. Pero Dios se gozó en cada una y se alegró en cada una de estas vidas. Y dejó, detrás de estas historias, dejó su carácter, dejó sus emociones, se dejó ver para que podamos ver que el Señor está en todo y cada una de esas vidas y que Él es el gran protagonista de ellas. El texto que hoy vamos a leer está en Hebreos 11:12 y dice que por la fe Sara misma recibió fuerza. Esto es importante, ¿vale? Recibió fuerzas para concebir. ¿Por qué? Porque no solo recibió fuerza por la edad que tenía, porque fue a la edad de 90 años cuando tuvo a Isaac, sino porque Sara estaba mal. Abraham estaba mal y Sara estaba mal. Es decir, habían pasado por un proceso que ahora veremos y necesitaba fuerza para continuar. Necesitaba que su fe fuera fortalecida y el Señor lo hizo. El Señor fortaleció la fe y las vidas de este matrimonio. Aunque era estéril y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel a aquel que le había hecho la promesa, que también es importante esto. Por eso también de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Y esta descendencia ha superado los límites de su propia descendencia, de Abraham, porque en Jesús hemos recibido también esta nacionalidad en los cielos y ahora todos somos sus descendientes también. Esos descendientes que decía el Señor, que serían tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar, son todos aquellos que por fe han creído en el Señor. Una descendencia que abarca mucho más que los límites de lo que es natural. Mucho más que los límites de lo natural. Pero como digo, yo me voy a centrar hoy en que para llegar a Hebreos, a todos estos personajes de la fe, ¿vale? Tenemos que entender la historia que hay detrás de ellos, como hemos hecho cada domingo. Ver la historia que hay detrás de ellos. Y entonces ya ver por qué se escribió este texto, ¿no? Porque, como os digo, voy a hablar del matrimonio completo, aunque después hablaremos de Sara. Porque Abraham y Sara, ¿vale? Cuando nos concentramos en el final de la historia, cuando nos concentramos en Hebreos, ¿no? Pues refleja una fe que ha sido admirada por Dios, en la que Dios se ha gozado. A veces parece una fe perfecta. Si cuando hablamos, por ejemplo, de Abraham, muchas veces Abraham, el padre de la fe, ¿verdad?
como si su fe hubiera sido perfecta. Quizás nos centramos en aquella fe del final, cuando iba a entregar a su hijo Isaac como ofrenda, pero su fe era tan grande que sabía, porque a veces lo dicen los textos, que el Señor proveería de un sustituto, ¿no? Entonces quizás en nuestra mente quedan siempre las historias finales, las historias donde la fe es casi perfecta, ¿no? O la fe de Sara, ¿no? Ese final, ¿no? Que le hizo concebir contra toda posibilidad, contra toda probabilidad. Se le había pasado el tiempo, dice la palabra. Era mayor, Abraham también era mayor, 10 años más mayor que ella, con 100 años. Entonces no había ni posibilidad ni probabilidad de que llegara el hijo de la promesa. Pero esa es la fe que entendemos, ¿no? La fe de Sara le llevó a concebir aún estando fuera del plazo. Esa es la fe ya perfecta. Pero tenemos que recordar que la fe es un don de Dios, que ni siquiera es nuestra. Porque dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Así que, aun viendo una fe perfecta, donde Dios se ha gozado, se ha admirado, se ha maravillado, la fe es de Él, es un don de Dios. Y la fe de ambos fue probada como se prueba el oro para llegar a ser escrita en este libro. El Señor le había dicho a Abraham, que ya lo vimos la semana pasada con Juan Carlos, el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Eso es como comenzó este pasaje, ¿no? Entonces tenemos que entender que Abraham tenía 75 años y Sara, 10 años menos, 65 años, cuando salen de su tierra a lo desconocido, por fe, con la promesa de ser una nación grande, quizás con la fuerza y el vigor de que el Señor los acababa de llamar, ¿no? Porque cuando el Señor te llama, cuando tú te encuentras con el Señor, esa fe está fuerte y se van con ese vigor a lo desconocido, a una tierra que ni siquiera saben cómo es, pero que el Señor le había dicho que esa tierra sería para ellos, serían una gran nación en esa tierra y que Él iba, que Él es el que los llamaba, era el Señor el que los llamaba, ¿vale? Pero ¿qué pasa en esa tierra? Pues en esa tierra lo que pasa es que cuando se asentan en ese primer sitio, ¿vale? Al poco tiempo hay una hambruna tremenda en la tierra. Hay una hambruna tremenda y tienen que huir. Es decir, la tierra que el Señor le había prometido, estaban asentados y de repente, nada más comenzar, hay una hambruna en la tierra y se tienen que ir. Cuando decimos que se tienen que ir, porque se dirigen a Egipto, que era donde había en esos momentos, había saciedad de alimentos, no había hambre. Pasar de donde estaban asentados a Egipto era pasar por multitudes de pueblos que en aquellos momentos, ¿vale?, pues eran peligrosos. No era como ahora, ¿no? Pasar de que tú te vas a Albacete, como me fui yo, y te vas casi sin miedo, ¿no? En aquellos tiempos, pasar de un sitio a otro no era fácil. Había peligro, los pueblos eran bastante... Te robaban las esposas si la veían guapa, que es lo que le pasó después. Te mataban, es decir, por quedarse con tus propiedades, en fin, que si leéis historia no eran tiempos fáciles. Ellos se presentan a Egipto y en Egipto tienen que mentir, porque Abraham se da cuenta de que allí también podían matarlo a causa de la belleza de su mujer, de Sara. Entonces tienen que mentir y, bueno, allí se provoca un caos también en el reino de Egipto y cuando Faraón se entera, pues habla con Abraham muy enfadado, lo echan de la tierra y se tienen que volver a su tierra, al sitio donde estaban asentados. Pero lo que quiero decir, no es un camino fácil, es un camino difícil, está lleno de peligro. Llegan a Egipto, en Egipto tampoco es fácil, tienen que mentir, porque si no lo iban a matar. Además, la palabra dice que si no los mataban. Cuando se dan cuenta de todo esto, pues hay una situación grave también, porque Faraón podía haberlo matado por mentir. Pero bueno, ahí estaba Dios que estaba de su parte, ¿no?
Y así Abraham y Sara, después de este periodo, vuelven al lugar donde estaban asentados. Y imaginaros en vuestra mente que Dios os haya dicho, os voy a dar a esta nación y tengáis que pasar por este, ¿no? Por este tiempo de problemas, este tiempo de sufrimiento, este tiempo de decir, yo no sé qué ha pasado aquí. Es verdad que tiene tu fe con vigor, pero tú dices, yo no sé qué ha pasado aquí, pero... Bueno, mira, el Señor nos ha bendecido. Dice la palabra que cuando salieron de Egipto, Abraham y Sara se iban bendecidos en números y en riqueza. Entonces, tú puedes llegar a tu asentamiento de nuevo y decir, bueno, mira, hasta aquí el Señor me ha bendecido. Me ha bendecido, tenemos más riqueza, tenemos un número. Hasta aquí el Señor me ha guardado, porque me ha guardado de todos los peligros del camino de ida y de todos los peligros del camino de vuelta. Así que el Señor hasta aquí me ha bendecido. Así que ahora, Sara, estamos tranquilos, nos asentamos porque esta es la tierra que el Señor nos ha prometido. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Lo sabéis, ¿no? Todo el mundo sabe qué es lo que pasa a continuación, ¿no? El Señor, antes de lo que pasa, ¿vale? Antes de lo que pasa a continuación, le dice, Abraham, levanta tus ojos ahora, cuando se asentaron de nuevo, y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, si hay quien pueda contar el polvo de la tierra. Entonces también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre ahora toda la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. ¿Vale? El Señor fortalece, no es que lo haya bendecido en número y en ganancia, no es que lo haya cuidado, sino que es que el Señor ahí fortalece su fe. Dice, sé que has pasado por esto, pero no te preocupes, levanta tus ojos porque esta tierra es tuya, te la voy a dar. E inmediatamente, ¿vale? No sé si ellos eran conscientes de lo que les estaba ocurriendo, pero lo más importante que les estaba ocurriendo en ese momento era que Dios estaba a su lado. Podían tener su mente, ¿vale?, en la tierra prometida, ¿vale? Podían tener su mente en la promesa del Señor, ¿no? Pero que lo más importante de lo que le estaba pasando en esos momentos es que el Señor estaba a su lado. A lo mejor no eran conscientes, a lo mejor ellos lo que querían era ver la promesa cumplida, pero lo más importante era que el Señor estaba a su lado, que el Señor los había guardado, que nadie había tocado ni un pelo de su cabeza. Eso era lo más importante. La tierra prometida es parte de los propósitos del Señor para ellos. Pero lo más importante es que el Señor estaba a su lado, que el Señor estaba sumergido en sus vidas. Que el Señor estaba buscando una amistad íntima con ellos. Y quizás muchas veces tenemos puesto la mente en las promesas y no en el Señor de la promesa, que es lo que nos pasa muchas veces. Inmediatamente después, cuando su fe ha sido fortalecida, cuando sus fuerzas son renovadas, estando asentados en Manre, cuando todo parece que ya había cambiado, el Señor le había fortalecido su fe, ¿vale? Allí hay un conflicto familiar, ¿vale?, entre Lot y Abraham por tierras, ¿vale? O sea, cuando estamos tranquilos y ahora, Señor, esto hará un conflicto. El conflicto fue tal que se tuvieron que separar. El conflicto fue tal que Abraham, por no seguir con ese conflicto, le dijo, mira, Lot, elige la parte que tú quieras de las tierras, separémonos, yo me voy para un lado, tú te vas para otro y quedamos en paz. Y entonces, después de ese conflicto que parece que, ¿vale?, que les escuece en el corazón, por lo que podemos ver en las Escrituras, que tener un conflicto así después de todo lo que han vivido y ahora con un familiar, pues es un palo más, ¿no? Es una carga más, ¿vale? Pero el Señor fortalece su vida. Así que vamos a pararnos un poco, porque después de decirle al Señor, levanta tus ojos y mira ese lugar, y después de esa huida, después de ese conflicto familiar, y nuevamente cuando parece que no va a pasar nada, lo que estalla es una guerra allí en Canaán. Sabéis la guerra, ¿no? Esa guerra
en la que unos reinos se enfrentan a otros y en esa guerra pues es capturado Lot y su familia, su familia y sus bienes. Y imaginaros ya ese momento, porque ese momento ya de una guerra donde te enteras que tu sobrino lo han capturado, a lo mejor más de uno ya en estos momentos se pone la pastilla debajo de la lengua, ¿sabes? La aspirina, para decir, "Uf, ¿y ahora qué hago? Y ahora me faltan fuerzas, y ahora tengo que ir. O sea, yo no sé de dónde voy a sacar las fuerzas, porque ahora tengo que ir a rescatar a mi sobrino. Y es una guerra, y son ejércitos, y son gente cruel. Son gente cruel, son gente formada. Así que Abraham, no sé de dónde saca fuerza, coge a algunos de sus criados que estaban bien formados en la lucha, según dice la palabra del Señor, y se van allí, a donde estaba el combate, a rescatar a su sobrino. Luchan, ganan, rescatan, tienen un encuentro y se vuelven a su tierra. Imaginaros ya cómo se vuelven a su tierra. Imaginaros, he tenido que huir por hambre, he tenido que huir porque me mataban, he tenido problemas familiares en la tierra, he tenido una guerra que no venía a cuento, no venía conmigo, pero he tenido que ir para rescatar a mi sobrino. Y ahora vuelvo allí a mi tierra, a la tierra de Manre, donde él estaba asentado. Imaginaros los corazones de estas dos personas que son héroes de la fe, de estas dos, Abraham y Sara. Imaginaros los corazones de estas dos personas, ¿cómo estarían ya? Señor, con todo lo que tú me has prometido, que tú me has dicho que esto sería mío. Y no para de pasarme cosas. Y es verdad que muchas veces nuestras vidas son un poco igual, ¿verdad? Si hacemos una pausa para analizar lo que ocurre a continuación, nos daremos cuenta, y no es para menos, que en estos momentos Abraham y Sara están pasando por una crisis. Lo veremos ahora, ¿vale? Están pasando por una crisis, les faltan fuerzas, su fe se tambalea y no es para menos. Han pasado aproximadamente 10 años de esto. 10 años, aproximadamente 10 años desde que el Señor le hizo la promesa y no han descansado ni un solo minuto. 10 años de idas y venidas, estando con un sinfín de problemas, yendo de un lugar a otro sin descanso, su mirada puesta en una promesa que no llega, una promesa que no llega. Quizás no puesta su mirada en el autor de la promesa. Y lo que sucede a continuación va a cambiar su fe, porque Dios no los va a dejar nunca, porque Dios va a fortalecer su fe, porque Dios va a sorprender a Abraham con un pacto incondicional y porque Dios va a sorprender a Sara con su presencia. Podemos hablar de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Podemos hablar de que podemos estar en momentos de angustia. El Señor nos ha llamado a una nueva vida. Nos ha dado vida en abundancia. Nos ha dado salvación. Nos ha dado una promesa, que un día estaremos con Él en el cielo. Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. Todas las cosas serán hechas de nuevo. No habrá dolor, no habrá temor, no habrá sufrimiento. Esa es su promesa. Pero el Señor hoy por hoy ya nos ha dado salvación. Y ahora somos peregrinos como Abraham y Sara en este mundo, ¿no? Vamos a pasar por tiempos de angustia. A mí me ha pasado. ¿Alguien no ha pasado por momentos de sufrimiento? ¿Alguien no ha pasado por momentos de angustia aquí? ¿Alguien no ha pasado por malos momentos? ¿Alguien no ha estado caído, sin fuerza? ¿Vale? Porque vamos a pasar por momentos de dificultades, por problemas, por enfermedades graves. Vamos a pasar por momentos donde fallecen nuestros familiares, donde hay guerras, conocemos a gente, donde hay guerras en sus países, pérdidas de trabajo, disputas familiares, nos hacen daño. Momentos en los que andamos por valles de sombra y de los cuales a veces no sabemos salir. El Señor sí nos va a sacar de esos valles de sombra. Pero hay veces que estamos en esos valles de sombra y nosotros no sabemos salir. ¿Vale? No sabemos salir. Ya hemos perdido el rumbo y nuestra fe se tambalea. Pero sí es verdad que os puedo decir como testimonio particular, ¿no? Que en esos valles de sombra el Señor está contigo. Y eso lo puedo decir, porque yo lo he vivido.
El Señor está contigo. Y si estáis pasando por momentos así, el Señor va a sorprender vuestra fe. La va a sorprender. Y la va a sorprender cuantas veces haga falta. Y te va a decir cuantas veces haga falta, como le dijo a Abraham, esta tierra será tuya. Cuantas veces le haga falta, porque yo soy el Señor que lo ha dicho. Y te lo va a decir a ti, cuantas veces haga falta. Yo soy tu Dios y de ahí vas a salir. Porque vuestra fe para Él es más valiosa que el oro. Vuestra fe para Él es más valiosa que el oro. Y como el oro, será pulida y será fortalecida y vuestra fe será perfecta. Dice Primera de Pedro, vamos a leerlo, 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ¿vale? La promesa, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La promesa, esta es la promesa, reservada. Eso no va a dejar de cumplirse. Para vosotros que sois guardados por el poder en el camino, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿vale?, en diversas pruebas. Para que seáis afligidos en diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro para Dios, mucho más preciosa que el oro. Mira que aquí en este planeta el oro es lo más. Lo material es lo más. Por el Señor dice que vuestra fe es mucho más valiosa que el oro, muchísimo más. Para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, ¿vale?, el final, se hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el final. Una fe para Dios preciosa. Una fe para Dios perfecta. No lo es, pero para Dios perfecta, porque Él la va a pulir. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por momentos malos, pero Él la va a pulir. Él la va a pulir, Él va a dar fuerza. Él va a estar en cada momento ahí diciéndote, no te preocupes que yo estoy a tu lado, no te preocupes. Y que el reino va a venir y que tú vas a estar allí. Así el Señor nos lo va a decir cada día. No te preocupes por lo que estás pasando ahora, porque yo estoy a tu lado. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, que es realmente lo más importante. Así que, ¿por qué os dije antes que faltaba cuando Abraham y Sara estaban así? Faltaba esa sorpresa, ¿no? El Señor se sorprendió con la fe de muchos, pero que el Señor también va a sorprender nuestra fe. En cuanto a Abraham, fijaros los dos momentos en que estaban los dos. En cuanto a Abraham, ¿vale?, después de todo esto, después de esa guerra, en cuanto a Abraham se hallaba, como decía Dani al principio de esta serie, se hallaba en una tienda. Dani dijo cuando nos hallamos en la cueva, ¿no? Pero Abraham se encontraba en la tienda. ¿Por qué se encontraba en la tienda? Abraham no quería salir de la tienda. Abraham llegaría de la guerra, se metería a su tienda y diría, no puedo más. ¿Y a su lado quién está? Sara, sufriendo lo mismo y viendo a su marido en la tienda, sin fuerza. Porque a veces creemos que uno solo sufre, ¿no? Pero realmente tu pareja sufre contigo, porque esto es así, y la iglesia también sufre cuando hay personas que están pasando por momentos difíciles, ¿no? Abraham se encontraba en una tienda, en su tienda, y el Señor lo tuvo que llamar, que esto es lo importante, que el Señor se presentó a los dos. El Señor lo tuvo que llamar y le dijo de noche, Abraham, sal fuera de la tienda, sal fuera de la tienda. Y Abraham, me supongo que sin fuerza saldría
porque el Señor era el que le estaba diciendo sal fuera de la tienda. Y entonces ahí el Señor le dice a Abraham, y esta parte me emociona siempre, ¿no? Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Mira al cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes. Pepe decía en el principio, ¿no? que ya con el conocimiento de las estrellas que tenemos y con los satélites, yo no sé cuántos tropecientos de estrellas hay en el universo, y hay mucho más que todavía no se ve, ¿vale? Pero el Señor le dijo a Abraham, mira al cielo, cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí a Abraham? El Señor le estaba diciendo que Él era el que había creado. Todo eso que conocemos ahora por satélite, o sea, que podemos ver por telescopio, eso lo ha creado el Señor. Y el Señor le estaba diciendo, antes se tienen que caer todas las estrellas del cielo a que yo no cumpla esta promesa que te he dicho. El cielo está en orden, el universo está en orden, no se cae ninguna de ellas. Ni se apaga, si no es porque el Señor quiere que se apague. Entonces él estaba diciendo, Abraham comprendió ahí quién era el que le estaba dando la promesa. El Señor de los cielos, el Todopoderoso. Y ahí fortaleció su fe. Y Abraham creyó y le fue contada por justicia. En cuanto a Sara, como he dicho, que ha estado al lado de Abraham, que lo ha visto angustiado, que lo ha visto decaído, desanimado, desesperanzado, ¿vale? Ella igual, sin ánimo, ella igual. Con lo que podía, con lo que tenía, estaría al lado de su marido. Pero igual, ¿vale? Ha pasado por los mismos momentos donde su fe se tambalea. Pues Sara toma una decisión errónea y todo el mundo la conoce. Sara, viendo a su marido como estaba, pues toma una decisión errónea. Coge a mi esclava y tengo un hijo con ella. ¿Vale? Perdió de vista la fe, perdió de vista la promesa, perdió de vista todo. No se encontraba bien, tenemos que entender que no se encontraba bien. Es muy fácil criticar, es muy fácil criticar. A veces, sí es verdad, y desde aquí se ha dicho que no vivimos por fe, ¿no? Es decir, que muchas veces tomamos decisiones erróneas en nuestra vida. No consultamos al Señor, nos pasa mucho. Es decir, yo voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Yo voy a coger este trabajo porque este trabajo es del Señor. Y ahora el trabajo, pues, te impide venir los domingos a la iglesia. Estoy diciendo tonterías, ¿eh? Pero para que entendáis que a veces ponemos en nuestra boca, esto es del Señor, porque si no, no me hubieran llamado. Esto es del Señor porque si no, este trabajo no hubiera venido a mí, ¿no? Y tomamos decisiones erróneas. Pero a veces porque estamos mal, porque no estamos cerca de Él, porque nuestra fe se tambalea y porque hemos perdido de vista al autor y consumador de la fe. El Señor nos ha dicho que no nos faltará nada, que si los animales tienen comida, tú vas a tener comida, y que si las flores tienen vestido, tú vas a tener vestido. Pero tomamos estas decisiones y ella estaba mal y tomó esta decisión. Esta decisión la hundió directamente porque hubo peleas con su esclava, la maltrató, en fin, una situación horrible por la que pasan los dos, otra vez nuevamente, horrible y difícil. Una decisión errónea. Sara busca llegar a la promesa en sus fuerzas. Busca hacer su voluntad en sus pensamientos, la voluntad de Dios en sus pensamientos. Busca un atajo a su desesperanza. No se encuentra bien y su elección trajo consecuencias de gran dolor y angustia. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento en el que está Sara, como hemos visto antes a Abraham en su tienda, también se presenta al Señor. Y ahora os digo una cosa. En el ejemplo de Sara, que es el ejemplo que hoy estamos hablando, el Señor se presentó. A Abraham se le presentaba en sueño, pero a Sara se le presentó. ¿Sabéis la historia? Que estando en Manré, Abraham levantó los ojos y habían 3 individuos. Y Abraham se ve que se da cuenta de que uno de ellos es el Señor. Y rápidamente va por Sara y dice, prepara lo mejor de lo que tenemos
porque nos ha visitado el Señor. Y Sara, después de lo que dice Abraham, pues desde la puerta dice la palabra que se queda a escuchar. Ella no salió, se quedó a escuchar esa conversación. Dice que con 99 años, ¿vale?, que tenía Abraham, 89 tenía Sara. Se le apareció el Señor a Abraham en el encinar de Manre, mientras él estaba sentada en la entrada de su tienda, en el calor de día. Ellos le dijeron, estos tres: ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Sabría el Señor que Sara estaba mal? ¿Sabría el Señor que Sara estaba en la tienda también porque había cometido errores y no estaba pasando por un buen momento? ¿Sabría el Señor el pesar del corazón de ella? Que lo que le pregunta a Abraham no es cómo estás, sino ¿dónde está Sara, tu mujer? A lo mejor el Señor querría que hubiera salido. Le digo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Respondió Abraham, en la tienda. Otra vez en la tienda. En la tienda. No quiero salir de la tienda. Estoy en la tienda. No quiero salir de la tienda. Y él le respondió, ten por seguro, sabiendo que Sara estaba escuchando, ten por seguro que volveré a ti. Y conforme al tiempo de la gestación de Sara, tu mujer tendrá un hijo, el hijo de la promesa. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Y Abraham y Sara, como he dicho, ya eran viejos y de edad avanzada. Y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, después de haber envejecido voy a tener placer, si también mi señor ya está viejo. Imaginaros ya, hundida en la tienda, sin fuerza física, pero sin fuerza moral, sabiendo que, vamos, que era imposible tener un hijo ya en esas condiciones. Si era difícil antes, en estas condiciones era imposible. Y se rió, pero se rió sin maldad. Se rió como diciendo, sí, claro, yo que tengo ya 89 años, voy a tener yo... No tengo fuerza, vamos, ni para intentarlo. No tengo fuerza ni para intentarlo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿Cómo? Toda esta historia no va con Abraham, va con Sara. ¿Por qué se ríe Sara? Porque él le ha escuchado decir, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? Y dice, el Señor que el Señor mismo se presentó, dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que sea difícil para Dios? Volvemos al mismo tema que de Abraham, ¿no? Que yo soy el Dios que creó este universo. ¿Hay algo imposible para mí? Que yo os he creado, que yo os he dado forma, que yo os he dado el carácter. ¿Hay algo imposible para mí? En el momento indicado, en el momento justo, en el tiempo indicado, a su debido momento, como queramos, porque hay muchas versiones de este texto. En el momento indicado, volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación de Sara, tendrá un hijo. Y lo confirmó y le afirmó. Y reafirmó su fe y sus fuerzas. Porque en esos dos encuentros con Dios, los dos reafirmaron su fe. Lo de antes era su fe siendo probada. Como se prueba el oro, por medio del fuego, dice el Señor. Para que esa fe sea perfecta. Para que esa fe esté escrito en los cielos. Pero es Él el que la reafirma. Él es Él el que la pule. Es Él el que la reaviva. Es Él el que la lleva a esa perfección. En ambos casos cambió su vida. Y lo que cambió su vida no fue el ver cumplida la promesa. El hijo de la promesa llegó un año después. Pero lo que cambió su vida no fue el ver cumplida esa promesa. Y la de la tierra prometida, esa ni siquiera.
iban a estar asentados allí, pero iban a estar asentados con todos los pueblos a su alrededor. Sabemos que eso ocurrió mucho más adelante. O sea que lo que cambió su vida no fue ver cumplida la promesa de la tierra, ni la del hijo de la promesa de Isaac, que tardaría 1 año aún. Lo que cambió su vida fue el encuentro con el autor de la promesa. Eso es lo que cambió su vida, la vida de ambos. El encuentro con el autor de la promesa, el encuentro con el autor de la fe. El encuentro íntimo y único que quiere tener Dios contigo y conmigo, y que tuvo con ellos. Eso es lo que cambia nuestras vidas. Creedme que Dios, si os encontráis en momentos difíciles ahora mismo, si os encontráis por valles de sombra, se va a acercar a ti y va a sorprender tu fe. Lo sé porque Él lo ha hecho. Él lo ha hecho en mi vida y lo hará tantas veces como lo necesite. Porque no significa que no vaya a estar mal. No significa que de aquí a que yo muera no me vaya a pasar nada y que la vida sea de color de rosa, ¿no? Eso no significa eso. Significa que cuantas veces se tenga que presentar a mi lado, se va a presentar. Y va a fortalecer mi fe. Y va a fortalecer mi vida. Y con vosotros igual. Porque el Señor ha actuado así. Es que ni siquiera es algo que Él diga y deje ahí suelto, sino que podemos verlo en la vida de estos personajes. Que el Señor ha estado sumergido en sus vidas. Y se ha manchado las manos de barro con ellos. Aun estando rotos, sucios o enfermos. Y hay una cosa curiosa, y con esto terminamos, ¿no? Hay una cosa curiosa en el texto de Sara, ¿no? Que dice que en el momento indicado volveré a ti y conforme a ese tiempo Sara tendrá un hijo. Gálatas 4:4 dice lo siguiente: pero cuando se cumplió el plazo, ¿vale? ¿Os acordáis de lo de antes, no? En el momento indicado. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el momento justo, en el momento indicado, en el momento que Dios tenía. El Señor vino en ese momento indicado, no en otro, sino en el momento justo, cuando se cumplió el plazo. Nació el Señor Jesucristo a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Y como ustedes son hijos suyos, también Dios, en su momento justo, envió a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones. Y por eso los llamamos Padre o Papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho ya su heredero. Esa promesa está muy lejos. Pero antes se tendría que caer una estrella del cielo a que no se cumpla esa promesa. Se tendrían que apagar todas antes que no se cumpla esa promesa. Porque el Señor te está diciendo que el Dios que creó los cielos y la tierra está a tu lado, estés pasando por el tiempo que estés pasando. Por el tiempo que estés pasando. Y ahora cuando vemos el texto del principio, vamos a verlo de nuevo, el texto que nos toca de Hebreos. Cuando vemos lo que ha pasado Sara y Abraham, cuando vemos cómo el Señor fue el que fortaleció y se presentó para fortalecer su fe, ahora podemos leer que por la fe Sara misma recibió fuerzas del Señor para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Ya lo creyó, el Señor se había presentado en su vida, creyó que era fiel el que le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Que el Señor os bendiga y que el Señor os dé fuerza. Y si estáis pasando por malos momentos, tened en cuenta esto, ¿no? Que el Señor está sumergido en vuestras vidas, aunque no lo veáis. Está sumergido. Está a vuestro lado, aunque no lo veáis,
aunque haya guerras, aunque haya enfermedades, aunque estéis sin trabajo, lo que sea, el Señor está sumergido en vuestras vidas y va a sorprender vuestra fe. Que el Señor os bendiga.